¿Por qué la gente siente que One Piece le ha salvado la vida? Todos hemos visto en las protestas de Nepal, Siria, Perú y Ecuador cómo la bandera del sombrero de paja se volvió un símbolo de revolución, de sublevación, y al mismo tiempo hemos visto cómo muchos atletas y deportistas de élite se inspiran en Luffy para alcanzar sus logros. Pero ¿por qué pasa esto? En psicología cultural, el investigador Jeremy Brunner, en su libro Acts of Meaning, explica que los seres humanos organizamos nuestra vida a través de relatos, historias que no solo nos entretienen, sino que también nos forman. Además de eso, el psicólogo Dan P. McAdams, en The Redemptive Self, plantea que existen narrativas redentivas, relatos capaces de transformar años de dolor, culpabilización sistemática y baja autoestima en propósitos y esperanza. One Piece cuenta la historia de Monkey D. Luffy, un joven idealista que como un nuevo Quijote decide salir a la mar en busca de significado. Y honestamente, yo creo que ya es hora de empezar a ver con un poquito más de seriedad a One Piece, desde un punto de vista literario, dramático y hasta filosófico, porque ya ha estado consiguiendo hitos que no podemos obviar. Ya superó a Harry Potter en número de copias vendidas, e incluso en el 2023, mientras las ventas globales de manga caían, de alguna forma inexplicable, las ventas de One Piece subieron un 27%. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué a la gente le encanta? ¿Por qué han pasado más de 20 años y la serie no se acaba y en vez de disminuir su popularidad parece que aumentó? ¿Qué valor dramático y literario tiene One Piece? Bien, amigo intelectual que solo lee Dostoyevsky y que solo ve cine de autor, si te das la oportunidad de leer One Piece, descubrirás que combina la amplitud coral y la crítica social de Charles Dickens con la ironía y la sátira de Cervantes, el world building especulativo de Jonathan Swift, junto con las reflexiones sobre libertad y fraternidad de Alexandre Dumas en Los Tres Mosqueteros, y todo esto junto con aquel idealismo juvenil y rebeldía aventurera de Robert Louis Stevenson que lo vemos en La Isla del Tesoro. Así que si te gustan estos autores y tienes prejuicios sobre el anime, te recomiendo que le des una oportunidad a One Piece. Y también, si te gusta One Piece, no solo te quedes en el anime, también dale una oportunidad a estos libros. Estoy segura que Oda los leyó. Luffy rima con Goofy, es decir que él no es un héroe clásico, él es más bien un rey bufón. No es un redentor, tampoco es un Aquiles, no es un héroe apolimio como diría Nietzsche, es un héroe vital desbordante como Falstaff, como el Quijote, como Don Juan. Un antihéroe que rompe la forma estética y pone en evidencia también los límites de las instituciones. Por eso, si eres un lector serio y quieres darle una oportunidad, te diría que entiendas las siguientes cosas. Tienes que entender que estás entrando a un mundo de una obra que se va desarrollando por más de 25 años. Eso significa que una generación completa mundial creció con esta historia. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en los años 2000 la obra tenía que ofrecer una aventura fresca con humor absurdo para entretener a niños. Pero en los años 2010, esos niños ya eran adolescentes y ahora necesitaban historias sobre fraternidad, libertad y dignidad. Y hoy esos mismos niños se han convertido en jóvenes adultos con la capacidad de cambiar el rumbo político e histórico de su país. Lo más probable es que en los próximos años, Luffy, como todas las obras de world building, alcance un nivel de peleas con dioses, y ahí es cuando la obra se vuelve más filosófica. Las primeras sagas hasta antes de Arabasta hay que leerlas como si fuesen una obra de Alexandre Dumas. Es decir, lo importante no es la crítica política, sino la camaradería, la inspiración, la lucha por los sueños. Luego, cuando llegues a Enies Lobby, de ahí en adelante debes empezar a verlo como un world building complejo, con simbología completamente evidente. Por ejemplo, el logo del gobierno mundial recuerda inquietantemente al de la OTAN. Los piratas Rocks evocan sin disimulo las potencias emergentes como los BRICS. Los ancianos del Gorosei representan distintas tradiciones religiosas dominantes. Y Big News Morgan, ese albatros convertido en magnate de la prensa, refleja tanto el poder como la manipulación mediática. El world building de One Piece es muy particular. No tiene reinos estáticos, ni casas, ni dinastías reales. No es como Doom, no es como Juego de Tronos, no es como Naruto. Es un world building rizomático, líquido, donde flotas inmensas de piratas representan grandes imperios móviles, y dentro de cada uno de estos imperios existen pequeñas islas con infinitas formas de democracia y de gobierno, como si fuesen las infinitas islas de los viajes de Gulliver, o como si fuese la errante república o el errante imperio del Genghis Khan. Y de bueno en adelante tienes que leerlo como una reflexión sobre cómo Luffy destruye todos los estereotipos del héroe bélico, así como Cervantes lo hizo con Don Quijote. Pero quisiera detenerme en una pequeña escena con la cual considero por qué One Piece ha salvado a tanta gente. Me refiero a la escena en la que Zoro, uno de los primeros tripulantes de Luffy, podrían considerarlo el Sancho de Luffy, pierde un duelo contra Mihawk. En el Quijote ocurre una derrota parecida. La gran derrota ocurre cuando el bachiller Sansón Carrasco, disfrazado como el caballero
Caballero de la Blanca Luna, derrota al Quijote. La diferencia es que Cervantes coloca esa derrota al final del libro, y ahí está la paradoja. La derrota del Quijote también es una victoria. ¿Por qué? Porque el momento en el que el bachiller tuvo que meterse, fingir ser un personaje de fantasía para poder convencer a Alonso Quijano, el momento de entrar a su mundo de fantasía es que el Quijote ganó, porque consiguió que todos entraran en su fantasía y consiguió cambiar la realidad aunque fuese por un instante. Psicológicamente eso significa abandonar el sueño, pero lo abandona no por cobardía, sino porque ya lo cumplió. Ya cumplió su sueño. En cambio, Oda coloca la derrota de Zoro al inicio de la obra. La pérdida contra Mihawk no es un punto final, sino un punto de partida. Mihawk aparece como un némesis, pero no como castigo moral, sino como espejo de superación. Zoro pierde, pero esa vergüenza no lo destruye, lo transforma en disciplina, en promesa. Y aquí está la innovación. La mayoría de la épica japonesa bebe del código ético Bushido, o también conocido como el código ético de los samuráis. En la ética Bushido, el mundo es muy binario. O eres fuerte o eres débil, o eres súbdito o eres líder, o mereces vivir o mereces morir. Es muy raro que existan puntos medios. Por eso es que la autoeliminación se volvió un acto casi que ritual, tanto para los samuráis con el seppuku, así como los pilotos kamikazes. El Bushido utiliza la vergüenza y la deshonra como un método de control social, mientras que el cristianismo controla las masas con cargos de conciencia y con sentimientos de culpa infinita. El Bushido es un mundo en blanco y negro donde solo puedes recuperar tu honor mediante actos físicos, nunca a través de formas abstractas como la oración, la confesión o el arrepentimiento. En cambio, el cristianismo es quizás una de las pocas religiones donde se te puede castigar incluso por pensamientos o por opiniones. Si Zoro hubiese sido cristiano, habría visto a Mihawk como una tentación, habría abandonado el camino de la espada y se habría convertido en un penitente hundido en la culpa como Raskolnikov. Pero Oda nos entrega algo distinto, un personaje que siente vergüenza, que siente la deshonra, pero también siente la necesidad de redención. Una redención que no es abstracta, ni moral, ni virtual, sino una redención práctica, es decir, una promesa. El logro de One Piece es demostrarnos que la verdadera redención puede venir de una promesa, no del arrepentimiento infinito. Nos hizo entender que el deshonor, aunque lapidario, nos devuelve o recae sobre nosotros mismos el peso de nuestra existencia y nos recuerda que nuestra existencia no tiene que validarse solo ante una ideología, ante el Estado, ante la cultura o ante un Dios invisible, sino que la verdadera existencia se vuelve en un compromiso con el otro, con el amigo, con la pareja, con el compatriota, con el nakama. Solamente ahí es cuando la culpa se vuelve real, se vuelve tangible, se vuelve física, por ende la redención más posible. Y al hacerlo posible, aporta al individuo una energía vital ilimitada, la cual la permite vivir con significado. Y eso es lo que One Piece le transmitió a muchas generaciones, que la única forma de sanar la deshonra y recuperar el honor no es a través de penitencias pasivas, ni de oraciones, ni de culpas infinitas, sino a través de una acción materializada en un compromiso con el otro. Ahora, por favor, dime en los comentarios en qué sentido más sientes que One Piece te ayudó. Ayúdame a enriquecer este análisis en los comentarios. Y bueno, recuerda que este mes he sacado un webinar completamente gratuito en el que te enseño las fórmulas para crear un buen villano, un buen antagonista y un buen némesis, porque no son lo mismo. Para descargarlo, lo único que tienes que hacer es ingresar al Linktree de mi descripción, colocar tu correo electrónico y listo, podrás verlo. Gracias a todos por su apoyo.